Siguen regresando a sus casas muchos de los desalojados en su momento por la erupción del volcán de La Palma. Desde esta mañana ha quedado reducida la zona de exclusión, que aún se mantiene en determinadas zonas afectadas, lo que ha permitido la vuelta a sus hogares de varios vecinos. Desde el Pevolca se advierte una vez más que se deben respetar las zonas de seguridad señalizadas en torno al frente de las coladas y establecidas tras el oportuno análisis de riesgos, y que no se podrán ocupar aquellos inmuebles que, según las oficinas técnicas municipales, no reúnan las condiciones de habitabilidad. Hola, buenas tardes. Es la imagen positiva del día después de Reyes, pero en Canarias sigue preocupando y mucho el incremento de la incidencia del COVID. Los datos de contagio superan los 5.000 casos diarios y nos encontramos con una media de 6 fallecidos al día. Y es que hay que insistir en mantener las medidas de seguridad. El Boletín Oficial de Canarias de hoy publica la prórroga que ya fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por la que se amplía durante un mes más el uso voluntario del certificado COVID en aquellos sectores con restricciones de horario o aforo. Con el certificado COVID, aquellos sectores que lo apliquen pueden flexibilizar las restricciones en cuanto a aforos y horarios que estén en vigor en cada momento según el nivel de alerta en el que se encuentre la isla correspondiente, ya que pueden acogerse a las medidas del nivel inferior. Todo cuando a nivel mundial asistimos a un nuevo récord de casos. Nos vamos a ocupar también de la migración. Más de 20.700 migrantes llegaron de forma irregular a Canarias en 2021, un 4% menos que en 2020. Son datos del Ministerio de Interior que reflejan en cualquier caso que la vía de escape para miles de africanos sigue siendo la ruta canaria, una ruta que sigue costándole la vida a miles de personas. En unos minutos analizamos esta situación con el coordinador territorial de SEAR en Canarias. Desde este miércoles 5 de enero está en vigor la nueva normativa por la que se deja de considerar a los animales bienes inmuebles o cosas para reconocerles su naturaleza de seres sintientes o seres vivos dotados de sensibilidad. Vamos a ver los detalles de una norma que regula las relaciones de convivencia que se establecen entre los animales y los seres humanos. Comenzamos Atlántico Noticias y lo hacemos analizando la evolución de la pandemia en España. La ministra de Sanidad advierte que en enero los contagios seguirán subiendo y también la presión hospitalaria. Estamos a la espera de conocer los datos nacionales después del día festivo, pero mientras, Miguel Vega, ¿cuántos contagios ha notificado Canarias en la última jornada? La Consejería de Sanidad ha notificado en la última jornada 5.088 nuevos contagios, 6 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 1.243 casos por 100.000 habitantes. Las unidades de críticos, la presión en las unidades de críticos ya supera el 10% y la hospitalaria está rondando el 17%. Omicron sigue expandiéndose y provocando que los gobiernos adopten medidas para evitar el colapso del sistema sanitario. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, asegura que en las próximas semanas se van a alcanzar máximos históricos. Los primeros meses de 2022, Miguel, no están siendo nada buenos en cuanto a datos a nivel global. No, y nos deja un récord de contagios a nivel mundial en tan solo un día. La Organización Mundial de la Salud ha notificado el pasado 3 de enero más de 2,3 millones de infecciones a nivel mundial y ya se han acumulado desde el inicio de la pandemia más de 300 millones de infecciones en todo el mundo. La buena noticia es que bajan los fallecidos a nivel mundial en la última semana un 4%, pero muy preocupados por el aumento de contagios en Europa, que en la última semana han subido un 46%. Omicron es más leve, pero sigue provocando hospitalizaciones y también muertes. Es la advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Desde que se detectara esta variante del virus en octubre, los contagios a nivel mundial han subido un 71%, pero las muertes han bajado un 10%. La semana pasada se informó el mayor número de casos de COVID-19 hasta ahora en la pandemia.
y sabemos con certeza que se trata de una estimación de los casos. Casos que en Alemania, Francia o Reino Unido no paran de aumentar. Por eso el canciller alemán se reúne con los líderes regionales para definir una estrategia nacional. Francia, por su parte, impone el pasaporte vacunal para entrar en locales de ocio y restauración. Chile sigue los pasos de Israel y se convierte en el primer país de América en administrar la cuarta vacuna de refuerzo a las personas inmunodeprimidas. El 85% de la población ya cuenta con la pauta completa y un 57% tiene la tercera dosis. En China, más de 17 millones de personas en el centro y este del país siguen confinadas ante la aparición de nuevos brotes. El gobierno realiza cribados masivos y reparte comida a domicilio para reducir al máximo la movilidad de los ciudadanos. En Australia también recuperan las restricciones en Nueva Gales del Sur ante el aumento de contagios por Omicron. Se limita el ocio nocturno para evitar que la variante siga expandiéndose. Ha sido noticia en las últimas horas. Finalmente, el tenista serbio Novak Djokovic no podrá participar en el Open de Australia y tendrá que abandonar el país. Lo ha anunciado el gobierno del país, Australia, tras confinar al deportista durante varios días en un hotel ante la polémica surgida. El tenista había recibido una exención médica para jugar el torneo a pesar de no estar vacunado contra la COVID-19. La familia de Djokovic ha denunciado el trato que se ha recibido se le ha dispensado a su hijo y asegura que es víctima de intereses políticos. La pandemia ha hecho mella en la economía, eso ya lo sabemos. Ahora, con el comienzo de las rebajas, muchos comerciantes esperan poder incentivar la venta y paliar en alguna medida las pérdidas. Vamos a conocer cómo se afronta el periodo de rebajas aquí en Canarias. Nos lo cuenta Raquel Guillán. Primer día de la campaña de rebajas en Canarias, que se espera esté marcada por una alta incidencia COVID, pero según la Confederación Española del Comercio, esto no frenará las compras. Se espera superar las cifras registradas el pasado año en las mismas fechas. Ya los comercios más pequeños, los más afectados por esta pandemia, han optado por ofrecer desde el primer día descuentos de hasta el 30 y el 50% en los productos que menos han salido durante la Navidad. Aseguran ropa de invierno y también calzado. Y es que recordemos, venimos de una campaña navideña en la que, a pesar de no haber superado las cifras prepandemia, un 15% menos de ventas que en 2019, sí se han superado los datos del pasado año. Pues bien, los empresarios confían en un gran arranque de estas rebajas tras una buena campaña navideña en las islas. Se lo vamos a preguntar a Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Lo primero, antes que nada, ¿cómo ha ido esta pasada campaña de Navidad? Hola, buenas tardes, buenos días. Pues realmente, viendo cómo evolucionó estos primeros días de enero, pues podemos decir que se ha recuperado parte de esas ventas que durante el mes de diciembre, por esa incidencia, esa subida de incidencia en el COVID, pues parecía que se iba a estancar las ventas, ¿no? Al final no hemos quedado con una sensación positiva. A falta de datos oficiales, pues se ha superado con creces la campaña del 2020 y dependiendo de la zona y de algunos sectores, inclusive podríamos decir que se están igualando cifras del 2019, ¿no? Del año de la prepandemia. Por lo tanto, en principio, de la campaña navideña podemos decir que ha sido una campaña positiva, en líneas generales. Campaña positiva, hoy empiezan las rebajas. ¿Cuáles son las previsiones que tienen ustedes, las previsiones para esta campaña de rebajas? Bueno, viendo cómo ha evolucionado estos primeros días de enero, pues la impresión también es que puede ser una buena campaña de rebajas. De hecho, ha comenzado hoy, que es prácticamente un fin de semana. Quizás por ser un puente se ha notado más público y más afluencia de público a las distintas zonas comerciales abiertas que cualquier otro inicio en años anteriores de campaña de rebajas y por lo tanto esperamos por lo menos durante las dos primeras semanas que la campaña vaya bien y que se supere cifras del año pasado, ¿no? Del 2020 por lo menos las cifras. Por lo tanto, este inicio positivo y con buenas sensaciones también. Venimos de unas Navidades marcadas por la COVID-19, muchos comerciantes no han podido sacar adelante, bueno, pues sus mercancías, ¿no? No han habido fiestas de Nochevieja o de Nochebuena, hay mucha mercancía almacenada. ¿Cómo se saca toda esa mercancía ahora? Pues realmente con descuentos, con grandes descuentos. Es verdad que
pues las restricciones que hubo en la segunda quincena no impidieron la celebración de Nochevieja, de la fiesta de fin de año, de muchos eventos y muchas fiestas y cenas, y por lo tanto se acumuló mucho producto, sobre todo en el sector del textil, calzado y complemento. Y ese es el sector que ahora mismo ha comenzado la campaña de rebaja con descuentos importantes de hasta un 50%. También hay que decir que normalmente las campañas de rebaja, digamos, el sector fuerte o el producto fuerte es siempre el textil, y en donde en algunos casos pues abarca hasta el 70 y 75% de las ventas durante la campaña. Con esos grandes descuentos, ¿el comerciante saca beneficio? ¿Es capaz de sacar beneficios o simplemente ya a estas alturas lo único que se intenta es evitar pérdidas? Tristemente no saca beneficios. Lo que intenta al final es sacar mercancías, estocaje, para hacer hueco para los productos que vengan de nueva temporada y sobre todo para que no se quede una mercancía ahí estancada en el comercio, ¿no? Al final muchas veces se está cambiando el dinero, ¿no? Se está vendiendo en muchos casos por debajo del coste con la finalidad, como digo, de sacar el stock de los establecimientos y dejar hueco para nuevas campañas, para nuevas temporadas. Además, lo cierto es que hoy comienzan las rebajas, es viernes, hay mucha gente todavía que está de vacaciones, hay un largo fin de semana por delante, no podía haber cuadrado mejor. No, desde luego, y si el tiempo acompaña, pues mucho mejor. En muchas zonas se va a abrir el fin de semana, el domingo, y por lo tanto creemos que es una oportunidad para, bueno, captar ese dinero que normalmente se suele dejar de regalo en muchas familias en Reyes, ¿no? Es el momento oportuno y sobre todo porque quien primero vende, pues es el que capta el mayor número de clientes, ¿no? Esperamos que el tiempo, como digo, acompañe y que sea un buen inicio de venta de rebaja. Le voy a dar una cifra, una previsión. Los españoles gastarán 339 euros frente a los 230 euros del año anterior en esta rebaja. ¿Están notando ya ese movimiento? Bueno, es verdad que se están dando muchas cifras de cuánto es el gasto medio por persona, ¿no?, durante la rebaja. Ese dato que usted indica normalmente es por familia, lo que se va a gastar por familia. Según otros datos, en Canarias las previsiones de gastos por persona rondan los 80 euros, 80, 82 euros, ¿no? Se prevé un incremento este año, este fue el dato del año pasado, los 80 euros. Este año creemos que se va a incrementar en un porcentaje mucho mayor el gasto medio por persona, sobre todo porque también la tasa de ahorro ha sido muy elevada y por lo tanto hay capacidad de gasto en partes de las familias, ¿no? Puede ser una cantidad adecuada, nosotros creemos que sí, y por lo tanto digamos que es la que en estos momentos puede captar el comercio, sobre todo el pequeño comercio, si este fin de semana va bien las ventas. Pues precisamente le iba a desear eso, que vaya bien las ventas y que sea una campaña de rebajas exitosa. Abbas Mullir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, gracias por atendernos. Nada, muchas gracias y buen día. Bueno, seguimos. Si algo marca tradicionalmente los meses de enero, además de las rebajas, es la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad, un regreso a las aulas que se produce cuando los contagios, lo contaba Miguel Vega hace un momento, siguen al alza en Canarias. ¿Cómo va a ser esa reincorporación a clase, al cole? Nos va a contar la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, María Dolores Rodríguez. Buenas tardes. Esa vuelta va a ser el día 10 y presencial. El día 10 y presencial. La apuesta de la Consejería sigue siendo la presencialidad, puesto que hasta ahora los centros educativos han demostrado que tienen seguridad y se han cumplido estrictamente los protocolos y los planes de contingencia que se han establecido. En la interterritorial del otro día, bueno, pues hubo unanimidad en cuanto a cómo tenía que ser esa vuelta al cole. ¿Se va a seguir el mismo protocolo en las aulas
que hasta ahora, que hasta antes de las Navidades, o se implementa algún tipo de medida más, como por ejemplo el uso de las mascarillas obligatorias durante el recreo, en el patio? Se van a establecer de momento, mientras el Ministerio no establezca otras normas de medidas sanitarias, pues las mismas, porque lo que se ha demostrado hasta ahora es que los centros son lugares seguros, cumpliendo, porque las comunidades educativas así lo han hecho, cumplir estrictamente los protocolos establecidos con responsabilidad, pues la mascarilla, la ventilación cruzada, el lavado de manos, la higiene, la distancia mantenida, y eso se ha hecho en todos los niveles educativos y es lo que nosotros creemos y que tenemos que continuar con ellos mientras Sanidad no nos indique, pues no nos haga otro tipo de indicación. También es verdad que antes de las Navidades la variante Omicron todavía no estaba pues afectando como está afectando de esta manera. ¿Esperan ustedes que esta variante cambie esta vuelta al cole durante las próximas semanas? Bueno, lo que sí está claro es que en los centros escolares no viven aislados de la sociedad, los niveles han subido, pero también es cierto que si comparamos con otros aspectos de la propia sociedad, en los centros educativos, las comunidades educativas han mantenido todas las medidas, y eso también ha hecho que dentro de los centros lo que tengamos son casos que vienen desde fuera y que nos afectan, por supuesto. Nosotros pensamos que mientras estas medidas han dado resultados, pues siga ocurriendo lo mismo. Lo que sí, va a haber un recordatorio a los centros escolares, a las comunidades educativas, para que se cumpla estrictamente de nuevo todos estos planes y estos protocolos, y se siga haciendo, y también con consejos también para las familias, ¿no? En los casos de que se vea pues que hay alguna alumna o alumno que tenga síntomas, pues que permanezcan en casa. Quizás a lo mejor hace falta ese extra de información, ¿no? Porque antes de las vacaciones de Navidad a lo mejor había un positivo de un alumno o de un profesor y muchos padres no sabían cómo actuar, cuál era el protocolo, incluso saturando las líneas de teléfono para pedir información, para saber cómo actuar, ¿no? ¿Cómo van a ser esos protocolos de cuarentena a partir de ahora? Bueno, nosotros siempre lo que hacemos es cumplir lo que nos dice Sanidad, es decir, los protocolos de cuarentena son los protocolos que establece Sanidad, que tiene establecido hasta la fecha, y eso es lo que se hace en educación, puesto que con ellos, con la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública, se mantiene semanalmente una reunión con educación. Se va viendo todos los acontecimientos, todo lo que va sucediendo, y se analizan y se toman pues las decisiones, pero siempre son ellos los que nos marcan, incluso pues las cuarentenas y demás, pues como usted bien ha dicho, son las que ellos establecen para todos y son las que nosotros pues cumplimos estrictamente en los centros. Sí, vamos a mandar esos recordatorios ahora a los centros escolares para que lo tengan en cuenta y para que las familias también pues recuerden cuáles son las medidas que todos tienen que cumplir cuando van a un centro, entre otras, por ejemplo, pues evitar también la presencialidad dentro de personas ajenas en los centros escolares, y la mayor parte de las actividades pues, que sean o se desarrollen en este momento pues de forma online. Viceconsejera, y paralelamente es muy importante seguir avanzando con esa vacunación de los peques, ¿no? De los niños de entre 5 y 12 años. Efectivamente, se está realizando esa vacunación que se está acelerando. Ahora, pues en estos días de vacaciones a lo mejor ha disminuido algo, pero estamos en un 35, creo, alrededor del 35 o 37% de vacunación. Los centros escolares, ahora cuando comience, pues eso también sirve de estímulo para que las familias se animen a la vacunación de este alumnado, que es esencial. Pues sí, ojalá se animen, porque es esencial. María Dolores Rodríguez, viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, que transcurra todo bien, con normalidad. Exactamente, con normalidad y todos cumpliendo con las normas pues que nos van diciendo y estableciendo, para que cada vez pues los casos sean menos y tengamos mejor, sobre todo por el tema de salud general, de salud global. Pues muchas gracias por atendernos. Viceconsejera, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, seguimos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a volver con más temas aquí en Atlántico Noticias. Hasta ahora. Una y 55 de la tarde, seguimos en directo aquí en Atlántico Noticias repasando lo más destacado de la jornada. Lo veíamos al inicio del programa, poco a poco muchos de los desalojados por la erupción del volcán de La Palma regresan a sus hogares. Desde hoy, alrededor de 700 vecinos del Valle de Aridane pueden acceder a varias zonas que hasta ahora estaban en territorio de exclusión. Magali Cáceres ha estado con uno de estos vecinos que han podido por fin recuperar su casa. Alrededor de unos 700 vecinos de zonas como Tacande, Tajuya, San Borondón en Tazacorte o esta zona de la Cruz Chica, en los Llanos de Aridane, han podido hoy volver a sus viviendas. La gran mayoría no lo hace para quedarse inmediatamente, porque hay mucho que limpiar primero. Es el caso de Miguel Pais. Miguel, bienvenido nuevamente a tu zona de la Cruz Chica. ¿Cuánto tiempo fuera? Pues casi 3 meses. ¿Casi? 3 meses, sí. Yo estuve aquí solo una semanita cuando reventó el volcán y después los 3 meses fuera en La Breña. Bueno, ¿y cómo te has encontrado la casa, el negocio? Cuando he ido a abrir el negocio me he quedado asombrado la cantidad de ceniza que había en el suelo. Increíble, polvo, una cantidad de trabajo impresionante. Sí. De todas formas, como me decías anteriormente y en otras ocasiones que hemos hablado, por lo menos la casa está en pie, el negocio está en pie y se puede volver. Por lo menos está en pie, sí, por lo menos está en pie, podemos volver y me queda mucha pena de la gente que se ha quedado sin nada, eso me queda muchísima pena. Porque tienes la colada a muy poquitos metros de la casa. ¿Comienza ese camino Campitos y ahí delante? Sí, está prácticamente a 300 metros. 300 metros está. Sí. Bueno, la alegría de volver a la casa es esa alegría contenida de la que me hablas, porque hay vecinos que no tienen una casa a la que volver, pero ahora se trata de volver a empezar. Vas a aprovechar a renovar el establecimiento, esta tienda de víveres que lleva abierta muchísimos años. Sí, ya estamos, ya limpiamos, ahora estamos pintando para abrir y hacer una pequeña fiestita para invitar a los vecinos. Qué bien. Pues Miguel, nosotros estaremos muy atentos también a esa fiesta de bienvenida para todos estos vecinos que pueden regresar a la zona. Muchísimas gracias y enhorabuena por volver, Miguel. Muy bien, gracias a ustedes, buenos días. Bueno, y como Miguel, otras tantas familias ya les decimos que hoy precisamente van a empezar con la limpieza. Después llegará el momento de volver realmente a casa. Bueno, pues celebramos, Magali, que esos 700 vecinos puedan ya volver a sus casas. Les queda mucho trabajo por delante. La cantidad de personas que ha podido volver a sus hogares ronda el millar. Muchos esperan todavía a que se les dé permiso para regresar y otros no podrán volver a sus hogares desafortunadamente al haber quedado sepultados por la lava. Es el caso de nuestro siguiente protagonista, Carlos Gutiérrez, un palmero de origen venezolano que se ha visto muy afectado por esta erupción. No deja nada a su paso, quita carreteras, viviendas, fincas, servicios, agua, colegios, iglesias, lo quita todo. Así explica Carlos Gutiérrez su experiencia tras el fin de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Originario de Venezuela, forma parte de las 7.000 personas evacuadas desde septiembre, cuando empezó la erupción. Ahora, días después que el consejero canario de Seguridad pronunciara estas palabras y tras los primeros trabajos de reconstrucción, unos 1.000 palmeros han podido regresar a sus hogares. Sin embargo, la emergencia en la isla continúa. Carlos es uno de los palmeros que no puede regresar a su hogar. La zona donde estaba situado, en el municipio de los Llanos de Aridane, desapareció bajo las coladas de lava. Es bastante complicado ahora mismo ni siquiera saber o orientarte un poco de dónde estaba tu hogar. Ya ahora todo es lava. Los servicios de emergencia trabajan sin descanso para que La Palma resurja de las cenizas. Como hemos visto, las autoridades piden prudencia a la hora de regresar a los hogares mientras se supervisa el terreno y la seguridad de las construcciones que se mantienen en pie, mientras se trabaja en esos proyectos para la reconstrucción, la replanificación de la zona. Javier Sánchez, cuéntanos en qué consisten todos estos proyectos. Pues Nacho, esto va a ser un trabajo arduo, muy largo en el tiempo, porque
evidentemente los problemas generados por la lava han abierto pues múltiples problemas para que habrá que evidentemente adoptar múltiples soluciones. Nosotros tenemos al consejero de Planificación del Cabildo de La Palma, Gonzalo Pascual. Buenas tardes, Gonzalo. Es un problema muy grave de la lava, evidentemente, pero va a ser muy largo el trabajo para planificar, para ver cómo se va a reconstruir esa zona. Hay ya mucho trabajo adelantado, pero queda mucho por hacer. Queda muchísimo por hacer, pero bueno, afortunadamente hemos hecho los deberes durante estos casi 100 días de erupción y podríamos decir que la planificación, las líneas estratégicas ya la tenemos meridianamente claras, ¿no? Ha sido una labor conjunta de las oficinas técnicas de los 3 ayuntamientos junto con el Cabildo y la empresa pública Gestur del Gobierno de Canarias, que ha dado luz a un plano donde hemos vertido todas aquellas actuaciones que se han visto sepultadas por la lava, equipamientos estructurantes públicos, dotaciones, y que podríamos resumir en 3 líneas de actuación: la recuperación de los viarios afectados por la lava, la ejecución de las obras previstas en el convenio de carreteras y una nueva vía que enlace Tazacorte con el núcleo de Puerto Naos, que con esa nueva vía, que entendemos que debe declararse de emergencia y de urgencia por parte del Estado y la comunidad autónoma, lo que pretendemos es enlazar Tazacorte con los núcleos costeros de Puerto Naos, La Bombilla y el Remo, lo cual aliviaría esa presión de vivienda que existe en el Valle de Aridane, haría que bajaran pues los precios de alquileres que desgraciadamente se han visto incrementados por parte de algunas personas, acceso a las zonas principales de cultivo de platanera y poder introducir el riego para esa platanera desde el norte hacia el sur, ¿no? Está perfectamente funcionando todos esos pozos, todas esas galerías de la zona oeste de la isla y entendemos que es la medida más rápida. A ello unido la recuperación del sector industrial. 20 hectáreas del Callejón de la Gata han quedado sepultadas y tenemos intención de ordenar un nuevo polígono de 80 hectáreas en el municipio del Paso y otro polígono industrial al sur de Las Coladas. Ello, junto con la reactivación del sector turístico, infraestructura pública turística, como pueden ser las piscinas del puerto de Tazacorte, el mirador del Time, una infraestructura lineal, un paso del litoral que una Tazacorte con el Remo y el futuro centro de visitantes del volcán, unido con un teleférico sobre Las Coladas o sobre los laterales. Entendemos que es hora de potenciar el turismo, una actividad que a buen seguro pues va a generar también sus frutos y que diversificará la economía. No olvidemos el tejido asociativo, el sector de los animales, de que se ha perdido, ¿no? Toda esa red de voluntarios y voluntarias que daban soporte a los animales abandonados también necesitan un espacio, toda vez que donde realizar esa actividad quedó sepultado por la lava, y también hemos previsto pues acelerar la ejecución de un albergue de animales en el municipio de Tijarafe. Hay un calendario, más o menos se ha ido estableciendo unas fechas para todas estas actividades. Me sorprende además la de este teleférico que ya está ideado, no sé si incluso está proyectado o en qué términos se trabaja. Son líneas estratégicas, ¿no? Entendemos que el turismo ha de ser un pilar de la reactivación económica, generador de empleo a medio y largo plazo. Tenemos esas líneas estratégicas y ahora lo que tenemos que secuenciar cuáles van a ser las primeras actuaciones. Somos conscientes de que hay proyectos que tardan mucho tiempo, que hay que secuenciarlos, pero hay que preparar los proyectos, hay que preparar el planeamiento, y a tal efecto entendemos, ¿no?, que se ha de decretar por parte del Gobierno de Canarias esas primeras actuaciones, que las ordenaciones, ¿no?, sean de la vía más rápida y efectiva posible. Primero, lo que son las infraestructuras de comunicación, las viviendas, las vías que unan los núcleos poblacionales, y seguir trabajando, encontrar el acuerdo en toda esta infraestructura que acabo de exponer, y que los plazos sean relativamente los más costosos posibles, pues empezando por lo que más tiempo pues pueda llevar, empezar a preparar los proyectos para que cuando llegue su momento estemos listos. Muchas gracias, Gonzalo Pascual, consejero de Planificación del Cabildo de La Palma, hablando de cómo va a ser esa reconstrucción, esa zona afectada por Las Coladas. Es muy amplio el planeamiento que se prevé para esa zona, mucho tiempo, y que se va a tardar en volver a esa habitual normalidad que existía antes, aunque evidentemente no va a volver a ser lo mismo. Mucho trabajo por delante, Javi, pero muchos buenos proyectos que también se están ya ideando para esa reconstrucción de la isla de La Palma. Gracias, Javi. Seguimos con más temas que marcan la actualidad del día. Ya ha entrado en vigor la nueva norma por la que los animales pasan a ser considerados seres sintientes. Y no solo eso, además se les reconoce una serie de derechos que se venían reclamando desde hace mucho tiempo. Ahora forman parte de la familia como miembros totalmente legales y no como objetos, como venía siendo hasta este mismo miércoles. En nuestro país, los animales son ya considerados seres sintientes y no objetos. Me parece lo justo y lo necesario. Pues los animales al final son como uno más en casa. También es un ser vivo, que tiene sentimientos y que, hombre,
que hay que cuidarlo, respetarlo y tratarlo como un miembro de la familia. Y no podrán ser embargados, abandonados, maltratados ni apartados de sus dueños en caso de separación o divorcio. Esto, las mascotas no son juguetes que puedas tener, los puedas dejar tirados, son una responsabilidad, también son seres vivos que hay que cuidar. Desde ahora será la justicia quien decida la custodia del animal y se tendrán en cuenta sus necesidades. Tampoco podrán ser utilizados como forma de violencia vicaria o de género para hacer daño al cónyuge o a los menores. También entran dentro de los testamentos y, de no haber últimas voluntades, se entregarán a aquellos herederos que los reclamen. Además, en caso de accidentes de tráfico se deberá atender al animal herido. ¿Y qué pasa si nos encontramos un animal abandonado? Debemos procurar que vuelva con su familia, salvo si hay indicios de maltrato. En ese caso debemos hacerlo saber a las autoridades. Es un placer tener un perro o un animal siempre que lo sepas cuidar. Aunque esto sería solo un primer paso, ya que el anteproyecto de ley de bienestar animal que se espera aprobar en los próximos meses incluye medidas más contundentes, desde la prohibición de sacrificar animales sin causa justificada a su uso en espectáculos o el fin de la venta de mascotas en tienda. Y no solo eso, porque además se prevé endurecer las penas por maltrato animal. Bueno, pues ese es un pequeño resumen de nuestra compañera Itziar, de ese nuevo texto que, como ya les hemos contado, ha entrado en vigor desde este miércoles 5 de enero en España. Las mascotas ya no son cosas o bienes inmuebles. Y tras la entrada en vigor de esta nueva normativa, ahora se les reconoce como seres sintientes o seres vivos dotados de esa sensibilidad. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, pues que los animales pasan a tenerse en cuenta como un miembro más de la familia a nivel legal. Vamos a hablar de todo ello con el doctor Manuel Zumbado Peña, es profesor titular de Veterinaria Legal y de Ontología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, ¿qué va a suponer esta nueva ley? Bueno, esta nueva ley realmente, aunque pueda causar un poquito de expectación, sin embargo, lo que va a recoger es lo que está recogido ya en otras normas y fundamentalmente una sobre la que está basado hoy en día todo lo que es la normativa de la Unión Europea, que es el Tratado de la Unión Europea. Ya en el año 97, el Tratado de Ámsterdam reconoce a los animales en su protocolo, en su página 110, reconoce a los animales como seres sensibles. Simplemente lo que ha hecho el Estado español es, como desgraciadamente ocurre en otras cosas, llegar un poquito tarde. Igual que el convenio de protección de mascotas, de animales de compañía, que se aprobó en el año 97, pues se firmó, perdón, en el 87, se firmó en el 2017 por parte del gobierno español, pues ahora, pues recogiendo simplemente lo que es el Tratado de la Unión Europea, pues se ha hecho, digamos, lo que se tenía que hacer, que es reconocer a los animales como seres sensibles o seres sintientes. O sea, que estamos poniéndonos, digamos, al nivel de la normativa de la Unión Europea, donde otros países pues han hecho ya los deberes, digamos, en su momento, y ahora, pues aunque sea tarde, pues ya se han hecho los deberes en el Estado español, y eso es simplemente reconocer una cosa que está perfectamente acreditada por la ciencia de la sensibilidad de los animales. Esta nueva ley establece ciertas prohibiciones para los propietarios de los animales a su criterio. ¿Cuáles serían las más destacadas que antes a lo mejor no costaban? Hombre, fundamentalmente el hecho de que los animales puedan ser inembargables. Ya los animales no son objetos, luego si hay cualquier tipo de embargo, pues no pueden entrar dentro de la categoría de embargables. Y también es importante a la hora del cese de la convivencia entre parejas, en una familia donde muchas veces pues el animal era tomado de alguna manera como rehén por alguna de las partes, pues en principio porque ostentaba la propiedad, y entonces pues podía producirse hechos desagradables en relación con el trato que podían dar a esos animales. Ahora es su señoría el que decidirá, si no hay acuerdo por las partes, el que decidirá con quién va el animal, y por tanto prevalecerá el bienestar del animal por encima de cualquier otra disquisición. Ese texto pone Serían también las dos.
dos más importantes, vamos, por lo menos a mi entender. Este texto también pone fin a los espectáculos con animales y también al uso de los animales, en determinadas actividades turísticas. Por ejemplo, muchos tenemos esa imagen de cómo se utilizan ciertos animales para algunas atracciones turísticas. ¿Hasta qué punto afecta o va a afectar esta nueva ley a esa actividad? Hombre, la ley que está, porque lo que estamos hablando ya es algo que ha entrado en vigor. O sea, la ley 17/2021 que ha entrado en vigor es la que considera a los animales seres sintientes. A partir de ahí, cualquier normativa, llámese ley de protección animal, por ejemplo, de Canarias, que está en preparación, o la ley de protección y derechos de los animales a nivel nacional, tiene que tener en cuenta este aspecto de que ya los animales no pueden ser utilizados, sobre todo cuando no tienen un estatus jurídico propio, como pueden ser los animales de producción, no pueden ser utilizados como instrumentos para obtener beneficio. Entonces, ya se contemplaba el tema de los animales, por ejemplo, para utilizarlos para fotografía, está contemplado ya en la ley que recoge, digamos, en la Comunidad Autónoma Canaria, pero faltaba una ley a nivel nacional que recogiera claramente que estos animales no pueden ser utilizados en espectáculos de índole pues recreativo, porque la verdad es que no aportan nada, o en principio no se considera que aporten nada a lo que es la sociedad el tener unos animales pues para un mero espectáculo. Eso es lo que supuestamente, que vuelvo y repito, las dos leyes, tanto la autonómica como la nacional, están en proceso de estudio, todavía no hay nada concretado, pero esperemos que se vea reflejado claramente este aspecto de que un ser sintiente no puede ser usado para uso y disfrute en el sentido lúdico, pero no lúdico como puede ser a lo mejor en un momento determinado el uso de un caballo para pasear, sino lúdico, pues con fines que no competen, digamos, o que no aportan en nada al bienestar animal. Pues lo que está claro es que a partir de ahora los animales ya oficialmente van a tener derechos. Don Manuel Zumbado, muchas gracias por muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una buena noticia, que esa entrada en vigor de esa ley animal. Seguimos con más cosas. Intensas nevadas en varias ciudades de Estados Unidos, donde se han acumulado más de 20 centímetros en muy pocos minutos. El Servicio Meteorológico del país ha advertido que se espera baja visibilidad y condiciones muy peligrosas en algunos estados. Varios vehículos han quedado atrapados en las últimas horas en distintas carreteras americanas, provocando atascos masivos como los que están viendo ahora mismo, atascos kilométricos, nieve que viene acompañada por fuertes rachas de viento. Además, en Nueva York también se espera que esta tormenta descargue hoy con mucha fuerza y deje más de 15 centímetros de espesor de nieve. Según los expertos, podría ser el primer ciclón de la temporada invernal del año. Y mientras, en Brasil, las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado inundaciones en el estado de Maranhão. Las precipitaciones cayeron con tanta fuerza que centenares de viviendas quedaron completamente anegadas. Miles de residentes intentaron salvar sus pertenencias y alimentos para evitar que el agua arrasara con ellas. Alrededor de 820 personas se han visto afectadas y más de 200 han tenido que ser evacuadas de sus viviendas por los servicios de emergencia. El año 2021 termina con un máximo de muertes en las pateras que llegan a España. Al menos 4.400 personas, según la ONG Caminando Fronteras, perdieron su vida tratando de buscar un futuro mejor. Hasta el 15 de diciembre, casi 20.000 migrantes acabaron en Canarias en 492 embarcaciones, lo que supondría una muerte por cada 5 migrantes que lograron alcanzar las costas del archipiélago. Vamos a hablar con Juan Carlos Lorenzo, que es el coordinador territorial de SEAR aquí en Canarias. Juan Carlos, el drama migratorio está lejos de acabar. Sí, continúa. O sea, la ruta migratoria occidental hacia Canarias es intensa, estable, el mayor dramatismo de toda su historia. Tú señalabas las 4.400 personas que han muerto en la ruta migratoria por costas hacia España. Solo el 90% ha sido en la ruta migratoria hacia Canarias
y al menos el 95% son personas que han desaparecido y que ni siquiera podemos hablar de darle una sepultura digna. Es una situación, primero, incontestable, inadmisible y, por tanto, tenemos que buscar una manera distinta de abordarla porque es totalmente insostenible. ¿Por qué se ha acentuado estas muertes en el mar? Bueno, las circunstancias también de las personas son del mismo dramatismo que hace que se desplacen forzadamente y en cualquier condiciones y de cualquier manera. Últimamente se ha generalizado el uso de lanchas neumáticas que hace que todo sea mucho más endeble, son embarcaciones mucho más frágiles, que de hecho en el Mediterráneo tienen un porcentaje muy alto de naufragio, imaginemos en el Océano Atlántico. Eso por un lado, y por otro lado también las condiciones de la navegabilidad no siempre han sido relativamente normales para poder llegar a destino con éxito y hemos experimentado como muchas embarcaciones pierden su rumbo, se desorientan y están un número de días dilatadísimo en el tiempo perdidos y hasta que son rescatadas o localizadas por los servicios de salvamento marítimo. Eso ha hecho que la endeblez de la ruta, la fragilidad, la distancia que las personas tienen que transitar por el mar para poder llegar a un destino seguro como pueden ser las Islas Canarias es mayor que cualquier otra ruta migratoria. Lo comentabas ahora, Juan Carlos, esas embarcaciones defectuosas. En este último año hubo 124 naufragios documentados, pueden haber habido más. ¿Están las mafias, no poniendo o poniendo cada vez más embarcaciones más defectuosas que ponen en peligro a los migrantes? Cuando estamos hablando de esas cifras, estamos hablando de cifras verificables de alguna forma. Estamos hablando de al menos 4.400 personas, porque seguramente los naufragios y las pérdidas humanas son mayores, con total seguridad. Por otro lado, las mafias pues intentan aprovechar de la debilidad y de la desesperación de las personas que se tienen que desplazar forzadamente, y lo que está claro que es que las embarcaciones y los medios que se ponen a disposición de las personas para poder llegar por mar a las Islas Canarias en este caso, obviamente no son los medios adecuados. De hecho, el tránsito en cualquier embarcación de las utilizadas hasta el momento, sea una patera, sea un cayuco o sea una lancha neumática, es un tránsito totalmente inadecuado y arriesgado y muy frágil para lo que es la ruta migratoria por el Océano Atlántico. Por tanto, las mafias se aprovechan, desgraciadamente, de la desesperación de las personas y obviamente los medios que utilizan son medios totalmente frágiles, totalmente inadecuados para una ruta migratoria de esta índole. Ahora que acabamos de cambiar de año, ¿qué ha cambiado en este año? ¿O qué no ha cambiado? ¿Existe diálogo entre los distintos países afectados para poner una solución a este drama? Bueno, han cambiado cosas. Y es verdad que en el año 2021 con respecto a 2020 ha habido una acogida, producto también del establecimiento del Plan Canarias, pues medianamente solvente, a pesar de que nosotros consideramos que el Plan Canarias es insuficiente y posiblemente insostenible. Una medida que se ha puesto en marcha cuando se entendió que era imposible dimensionar hasta el infinito la acogida cuantitativamente de personas en Canarias fue los traslados a la península de manera regular y periódica, y eso ha traído consigo que a pesar de haber llegado 22.200 personas a fecha 28 de diciembre, la situación es mucho más descongestionada, aunque no quitaría el acento de lo que sucede con menores extranjeros no acompañados y de lo que sucede con la acogida nada más llegar en islas no capitalinas como puede ser Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Eso ha cambiado, pero al final hay cosas que se repiten. Y se repite la misma óptica o la misma manera de entender la realidad migratoria desde la emergencia y no desde un proceso o una visión más estructural, que es lo que es. Después de 27 años, si abordamos desde la emergencia la realidad migratoria, seguiremos tomando decisiones que de alguna forma resuelven parcialmente una realidad, pero que no la abordan en toda su extensión, ni con la determinación, ni con la valentía política que la misma trae consigo. Y, por supuesto, para este año nuestro deseo es vías legales y seguras, que evite que la gente se juegue la vida en el mar como lo está haciendo con el nivel de dramatismo que hemos ido conversando. Bueno, pues nos hacemos eco de ese deseo para este 2022, más diálogo, más proyectos y más vías para que no tengamos que seguir hablando de estas cifras auténticamente dramáticas. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de SEAR en Canarias, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenas tardes. Seguimos con
más temas. 3 fallecidos durante las protestas contra los militares en Sudán en las últimas horas, y todo en medio de un repunte de la tensión tras la dimisión de su primer ministro. La situación de manifestación comenzaba el 25 de octubre tras el golpe de Estado liderado por los militares y se prolongaba hasta estos días. Con estas víctimas mortales, la organización ya eleva la cifra de fallecidos durante las revueltas a 60. Bueno, pues tenemos que mirar irremediablemente al continente vecino, a África, y lo hacemos como cada viernes con nuestro compañero Pepe Naranjo. Pepe, comienza 2022 todavía con la pandemia azotando el continente africano. Por delante 12 meses, todo un año. Pepe, buenas tardes. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta África en el próximo año? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues tú acabas de nombrar, yo creo que el primero de todos, ¿no?, que es gestionar esta pandemia que sigue golpeando en África después de la aparición de la nueva variante de Omicron, que apareció además en el continente africano, en concreto en Sudáfrica a mediados de noviembre pasado. Y el gran reto es el de la vacuna, ¿no? Seguimos hablando de un continente con una baja tasa de vacunación, menor del 10% de la población con la pauta completa de vacunas contra la COVID-19. Esto es algo insostenible, se tiene que superar. Se está trabajando en ello, pero es complicado. Las dosis llegan tarde, llegan mal. La gestión luego de las campañas de vacunación es compleja en países en donde las infraestructuras de transporte no son las mismas que en Europa. Y el gran salto de calidad que África quiere dar, y para ello 2022 se pretende dar el primer paso, es la producción de vacunas. Que África sea autónoma a la hora de poder vacunar a su población, primero contra la COVID-19, pero también en otras enfermedades. Romper con la dependencia vacunal. Ese, digamos, que es el gran reto que se plantea para 2022, pero desde luego hay otros. La guerra de Etiopía preocupa muchísimo. La idea sería que en el 2022 se pueda abrir un proceso de diálogo entre los rebeldes y el gobierno, porque Etiopía es un país clave en el cuerno de África, y también el avance del yihadismo genera una enorme inquietud porque está golpeando en Uganda, en Mozambique, en Somalia y sobre todo en el Sahel central, en Mali, Níger y Burkina Faso. Y luego el último capítulo, digamos, de lo que espera África en este año 2022, que sepamos, es 2 procesos electorales muy importantes, como son los de Kenia y Angola en el verano, pero no hay que esperar hasta el verano para vivir un apasionante proceso electoral que va a ser el de las elecciones locales, en el caso de Senegal, pero que son ya, digamos, que el primer round de todo un proceso que va a vivir Senegal con locales, legislativas y luego presidenciales. Y Macky Sall, el presidente senegalés, se juega mucho en estas elecciones locales que se van a vivir a finales de este mes de enero. Por cierto, Pepe, el presidente de Senegal precisamente va a ser quien presida en este 2022 esa Unión Africana, ¿no es así? Así es, este ingeniero industrial de 60 años se convierte en presidente de la Unión Africana a partir del mes de febrero, va a presidir esta organización panafricana durante todo el año, y se enfrenta a enormes desafíos, de los que ya hemos hablado, algunos de ellos, pero también a uno muy preocupante, y es hemos asistido en 2021 nada menos que a 6 golpes de Estado en el continente africano, algo que parecía que ya había quedado atrás, que era parte de la historia, pero desgraciadamente vemos como los militares asumen el poder en países como Chad, Sudán, lo mencionabas tú antes, Guinea Conakry o Mali. Yo creo que ese va a ser también uno de las grandes prioridades del mandato de Macky Sall, que es un presidente que ha logrado modernizar a Senegal en estos 10 años que lleva como presidente, y que también persigue que ese modelo se pueda trasladar a otros países africanos. Y en el terreno internacional, Macky Sall está muy empeñado en que África ocupe un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y creo que ahí va a dar también mucho la batalla en este año. Y sobre todo, lo que comentábamos antes, que estas transiciones hacia la democracia se aceleren en países como Guinea, Mali o Sudán, que vive días preocupantes. Precisamente vuelve la incertidumbre a Sudán, Pepe. La dimisión del primer ministro vuelve a poner en peligro la transición democrática pactada en 2019 tras la caída del dictador Omar al-Bashir.
Eso es, tenemos que recordar que Sudán ha vivido una larga dictadura de décadas y que en 2019 se produce el derrocamiento del dictador de Omar al-Bashir, que está perseguido además por la Corte Penal Internacional, y se abrió un periodo, un momento de esperanza con una transición, es verdad que liderada por los militares, pero que se permitió que los civiles ocuparan buena parte de los asientos del Consejo de Transición, que hubiera un primer ministro civil como Abdallah Hamdok, pero las cosas se han torcido a partir de finales del año pasado y todavía lo estamos viendo. Abdallah Hamdok tuvo que dimitir, luego volvió a su puesto y ahora ha dimitido definitivamente el pasado 4 de enero. Esto ha generado grandes manifestaciones que recuerdan a las que provocaron la caída del dictador Omar al-Bashir en 2019, en las que ha habido ya pues, unos 60 muertos, como comentabas en la introducción. Y es una muy mala noticia, porque Sudán es un país que apuntaba a buenas maneras en el sentido de un retorno de la democracia, pero desgraciadamente estamos viendo como en Sudán las noticias no son buenas y vemos a los militares que se resisten a dejar el poder y que quieren seguir ahí durante largos años. Bueno, Pepe, nos has resumido cuál es la actualidad que se vive en el continente africano, en el continente vecino, actualidad a la que vamos a seguir muy atentos y nos la vas a seguir contando cada viernes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta el próximo viernes, gracias a ti. Seguimos con más cosas en Kazajistán. 26 personas han muerto después de que en medio de unas protestas el presidente del país diera la orden literal de disparar a matar. Lo ha reconocido él mismo durante un discurso a la nación. Estas manifestaciones comenzaron el pasado 2 de enero con motivo de la gran subida del precio del gas licuado, principal combustible empleado en el país. Desde entonces han detenido a unas 3.000 personas. Rusia ha enviado 75 aviones con las unidades del contingente de paz. Se trata de una de las mayores protestas que han sacudido al país centroasiático. Ayer se cumplía el primer aniversario del asalto al Capitolio. Biden culpa a Trump, aunque sin mencionarlo en su discurso, de los hechos y le responsabiliza de no haber permitido una transición pacífica de poder. Todos los detalles nos lo da Natalie Salas desde Washington. Como una amenaza constante a la democracia aquí en Estados Unidos, calificó el presidente Joe Biden al exmandatario Donald Trump. Y esto lo hizo durante un breve discurso que pronunció al cumplirse este jueves 1 año del asalto al Capitolio. El presidente Joe Biden acusó directamente al expresidente Donald Trump de haber tratado de impedir la transferencia pacífica del poder en enero del año pasado. En un comunicado, el expresidente Donald Trump se refirió directamente a las palabras de Biden como un teatro político y una distracción, ya que en su opinión el actual presidente ha fracasado, según sus palabras, completa y totalmente. 5 personas resultaron muertas ese día, otras varias heridas, entre ellos oficiales de seguridad del Capitolio. Un total de 725 personas enfrentan actualmente cargos federales, más de 70 han sido sentenciadas por sus acciones criminales y 32 de ellos pudieran ir a la cárcel. Mientras una comisión de la Cámara de Representantes sigue investigando los hechos, haciendo entrevistas a puerta cerrada, también recabando muchas pruebas y estiman presentar un informe, aunque provisional, antes del verano de este año. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Televisión Canaria. Nos quedamos por unos instantes en Estados Unidos para despedirnos con unas imágenes de la ciudad de Las Vegas. Así de espectacular lo van a ver, luce la ciudad de la zona oeste, en contraste con el manto de nieve que cubre las ciudades de la otra costa, de la este. Las Vegas, famosa por su vida nocturna, por sus casinos, acoge estos días el CES 2022, la feria de electrónica de consumo más grande de todo el mundo. Con estas imágenes nos vamos. Feliz fin de semana, les dejamos ya con el Telenoticias ONO y toda la actualidad del día con nuestra compañera Elena Díez. Hasta el lunes. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las
Las Vegas with your neon flashing and the one-armed bandits crashing, all those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a 7 with every shot. Viva